noches, son las 10 menos cuarto de la noche. Comenzamos esta previa del Gata al Agua, donde vamos a repasar someramente algunas de las noticias más importantes del día, de este fin de semana, y a la vez le pediremos a nuestros analistas cuál ha sido para ellos el evento, la noticia más destacada de estos últimos días, y que nos den, digamos, su titular. Vamos a hablar precisamente de que hoy quedan 10 días para el arranque del Congreso del Partido Popular. Ya no van a ser primarias. Las primarias pasaron, el jueves pasado ganó Soraya Sáenz de Santamaría, después Pablo Casado, lo vieron aquí en ese especial informativo del Gata al Agua que hicimos durante más de 4 horas. Y ahora toca analizar las consecuencias, qué es lo que va a ocurrir. Hoy digamos que ha comenzado esa precampaña de cara al Congreso, donde van a votar ni más ni menos que 3.184 compromisarios. Ojo, que no es una cifra baladí, 3.184, teniendo en cuenta cuál era el censo de 66.000 afiliados los que tenían que votar. Y les explicaremos cada compromisario de dónde viene, porque hay muchos, unos 500 que son natos, hay otros que son elegidos por el PP, unos 40, y 10, digamos, que los ha elegido el comité organizador. ¿Está todo el pescado vendido o todavía hay partido? Lo veremos, porque si bien es cierto que Soraya Sáenz de Santamaría arrasó en Andalucía, y esta es la comunidad que más compromisarios presenta a ese congreso, hay muchas batallas que librar. Por ello, quizá Pablo Casado ha pasado de alguna manera al ataque. Está, digamos, desvinculándose de lo poco a poco, sutilmente, no de una manera abierta y quitándose la careta, de lo que ha sido la gestión durante los últimos 7 años, 8 años del Partido Popular de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría, sobre todo en lo concerniente en 2 aspectos. En la materia económica, que si bien es cierto que la herencia de Zapatero fue nefasta, la política fiscal del PP no fue mejor. Y también en cuanto a ideología, a principios. Y otro de los temas que está encima de la mesa es si debe haber un debate o no. Hoy Esperanza Aguirre ha dicho que lo considera muy necesario porque si bien es cierto que conoce cuáles son las ideas, principios, la ideología de Pablo Casado, de Soraya Sáenz de Santamaría no tiene ni idea. Estará esta noche en el Gato Esperanza Aguirre y le preguntaremos por todo ello. Y vamos a hablar, si les parece también, del orgullo gay, de las fiestas que se están celebrando estos días y lo que te rondaré morena, porque todavía quedan unos días más en la capital de España. Todo un ayuntamiento, una comunidad, da igual el color político que sea, a día de hoy en el siglo XXI, todos los partidos, con alguna excepción, ya han tragado con todas las reivindicaciones de un colectivo, el LGTBI, que antes lo celebraban durante un día y ahora ya han pasado, ya les digo, a casi esos 10 días. Vaya por delante que esto, y en esta casa no se va a hacer ni se va a permitir una crítica a la libertad sexual de nadie, solo faltaría. Que cada uno, desde luego, que haga lo que le dé exactamente la gana, siempre y cuando no invada y digamos que no moleste al prójimo, como se diría, a los demás. Lo que originalmente, como les decía, era una fiesta de un día, se ha alargado a una semana, publicitado a bombo y platillo, y esto suscita 2 reflexiones. En primer lugar, reivindican la obtención de determinados derechos que sin lugar a dudas, si no les quepa duda, ya tienen. Han conseguido mediante leyes estar en la política, en los medios de comunicación, en las instituciones, en series o películas, en la literatura, evidentemente, e incluso en los colegios. Están incluso a la orden del día las cuotas, vean si no el ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿Qué más tienen que reivindicar? Porque España, les recuerdo, gracias a Dios, no es Irán, no es Arabia Saudí, no es Yemen, no es Sudán o Qatar, y hasta 13 países, podríamos seguir enumerando, donde ser homosexual está desgraciadamente castigado con el Código Penal. Ahí sí hay que plantear esa lucha y hay que conseguir que así no sea, por los derechos humanos más básicos. Y por cierto, la segunda reflexión, si comprásemos el argumento de que todavía hay derechos que no han alcanzado, no pueden reivindicarlo de una manera, digamos, más normal, más decente, sin molestar a los vecinos, sobre todo de Chueca, de Fuencarral, sin tener a todas las administraciones volcadas al 100% con dinero público en estas fiestas, con las televisiones, como es Telemadrid o Televisión Española, entregadas a estos eventos. Ya saben ustedes que si no te sumas a lo que acabamos de describir, tienes el riesgo de ser tachado, pues qué sé yo, lo más lindo que te van a decir es homófobo, sin serlo, evidentemente, porque aquí nadie es homófobo. Es como quien defiende la bandera de España, la unidad de España, es tachado de facha. Pues es esa misma vinculación de ideas, por descarte, si no estás con unos, estás contra mí. Es decir, eres o un facha o eres un homófobo. Así que vaya por delante, que aquí desde luego miedo ninguno, y a las etiquetas menos, ya estamos acostumbrados. Aquí cada uno a hablar en libertad. No consideramos que haya que estar orgulloso de tener una tendencia sexual de ningún tipo, ya que es algo que se debería llevar con la más absoluta intimidad, en la vida privada. Así que respeta a todo el mundo, evidentemente, pero precisamente por eso, porque hay que respetar a todo el mundo, no se entiende cómo se descalifica a quien no participa de esto
¿Por qué se dedica tanto dinero público? Quien se hace este tipo de preguntas es calificado, como les he dicho. Por cierto, que van a ver imágenes de cómo queda Madrid a primera hora de la mañana. Parece más bien un estercolero que una ciudad decente, por no hablar de los policías o los trabajadores municipales de la limpieza, que se les está obligando a doblar turnos, a hacer horas extra, muy por encima de lo que marca la ley. Y por último, van a ver imágenes preocupantes, sin lugar a dudas, en este tipo, porque hay algo más en juego. Nos enfrentamos a un posible delito de corrupción de menores, que está tipificado, por cierto, en nuestro Código Penal, en el artículo 185. ¿Qué les parece ver estas imágenes? Ahora están pixeladas, luego las intentaremos mostrar a plena luz del día, con potenciales niños saliendo de sus casas o dando un paseo y viendo este tipo de espectáculo. Ha ocurrido este fin de semana. Gente desnuda, me da exactamente igual la orientación sexual, pero no se puede desfilar desnudo en una ciudad y que haya niños que puedan estar viendo todo ello. Bueno, señores, vamos a hablar de este orgullo y de muchos asuntos más. Y como siempre, ya lo saben, un día más en esta cadena les vamos a pedir que se hagan sponsors o patrocinadores de Intereconomía Televisión, porque si quieren que defendamos este tipo de ideas, que demos la batalla cultural de las ideas que ya nadie la da, nos apoyen por 6 euros al día, por 20 céntimos, perdonen, 6 euros al mes, 20 céntimos al día. Como decía Rajoy, siempre les pongo este ejemplo, los chuches. Pues por un chuche, como diría Rajoy, nos pueden ustedes apoyar, hacerse patrocinador, sponsor, llamando al 91 086 76 36 o en nuestra página web intereconomía.tv/ayuda. Si llaman por teléfono, hay gente atendiéndoles, si no les atienden, esperen, les volverán a llamar, dejen su mensaje que tomamos las notas y si no pueden hacer esta ayuda, ser sponsors muy al estilo norteamericano, anglosajón, de esta televisión que nos hace falta. Les presento ya la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Pedro Insúa, profesor de filosofía, a quien ya saludamos. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Mariano Calleja, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar un día más en El Gato. Rafael Núñez Huesca, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo y compañía. Gracias por estar en El Gato. Se incorpora, vuelve al Gato, Percival Manglano, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Y yo que me alegro, señor Manglano, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Recuerden, la semana pasada estuvo con nosotros José Ramón Bauzá, que es expresidente del Partido Popular en Baleares, expresidente autonómico, nos presentó esa corriente liberal del PP que no han querido presentarse a estas primarias, pero que van a dar mucho de qué hablar. Enseguida hablaremos con Percival Manglano. Y también Asís Timmermans, a quien ya saludamos. Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Gracias por estar en El Gato. Bueno, tiempo de pedirles a nuestros analistas que nos digan cuál es el principal titular, la noticia que ellos destacarían del día, el evento más relevante y cómo lo han titulado y por qué. Empezamos por Pedro. Pedro Insúa, tu turno. Bueno, pues yo he titulado Orgullo o soberbia, ¿no? En el sentido de exhibición, ¿no? De exhibicionismo, de narcisismo, como cuestión. Y a mí, efectivamente, me parece que no es un tema discutible. Digamos, el hecho de la condición sexual, que eso reste derechos políticos, sociales, parece que no cabe la discusión. O sea, que puede ser que haya grupos sociales o personas, más bien grupos como agrupaciones, no creo que haya facciones que busquen el que el hecho de la condición sexual signifique restar derechos. No, vamos, yo no conozco ningún organismo que busque que los homosexuales no tengan los mismos derechos que los demás. Es más, todo lo contrario, Pedro, ocurre a día de hoy. No sé quiénes son, que nos podían decir a alguien, porque yo no lo sé. Como grupo, como agrupación. Otra cosa es que personalidades individualmente, pues sí, comentarios de mal gusto, de tal, discriminatorios, eso sigue existiendo, eso está claro, ¿no? Pero ahora, institucionalmente, socialmente, con forma de grupos, yo no creo que exista, o yo no lo conozco, por lo menos. Entonces, y además me parece indiscutible, un tema que no tiene, que no es de debate, vamos, que no hay discusión sobre ello. Entonces, otra cosa es cómo se manifiesta ese orgullo, es decir, o esa condición, esa salida, digamos, del armario, pues ya me parece que ya es un componente de exhibicionismo y de narcisismo que ya es avasallador, digamos, ya avasalla. Es decir, una cosa es que tú manifiestes tu condición sexual y otra cosa es que ya empujes, que ya metas en el dedo en el ojo. Entonces yo creo que es ya lo que está ocurriendo, es decir, que ya hay unas escenas, digamos, una escenografía que ya no es tolerable, digamos. Hablaremos de todo ello porque va a ser un tema del programa de hoy. Mariano Calleja, tu noticia titular del día. Bueno, yo voy a la situación interna del Partido Popular porque está en plena ebullición ahora mismo hasta el Congreso de la semana que viene y mi titular sería Alarma en el PP por la fractura
entre Soraya Sáez de Santamaría y Pablo Casado. Yo creo que sobre todo después de este fin de semana, con una entrevista explosiva de Pablo Casado en ABC, criticando ya directamente las políticas, no de Rajoy, sino apuntando a Soraya Sáez de Santamaría, ha desatado ya la caja de los truenos, sobre todo al pedir un debate que yo creo que no se va a celebrar. Y ahí pues nos quedan unos días de mucha tensión. ¿No se va a celebrar el debate? Yo, por lo que he estado escuchando dentro del Partido Popular y a una de las candidaturas, la de Sáez de Santamaría, yo creo que no están por la labor de celebrar. Claro, es que tiene mucho que perder. Quien se arriesga a exponerse y decir lo que piensa, teniendo en cuenta que es esa gran baza que nadie sabe lo que piensa, tiene mucho que perder. Gracias. Mariano Rafael Núñez Huesca, tu interesante y profundo titular, por favor. Bueno, pues yo me he decantado por lo que ha ocurrido en el Palacio de la Moncloa, cumbre suben las temperaturas por ahí, eso debe ser un error, cumbre entre Quim Torra y una bestia con forma humana, que es tal y con lo que la definición de Quim Torra al resto de españoles, iba a decir a los españoles, como excluyendo a los catalanes, no, cumbre entre el presidente del gobierno y en fin, el presidente de la Generalitat y una bestia con forma humana, de la que yo creo que hoy sabemos poco de los resultados de esa reunión, pero a medida que pasen las horas y los días se irán filtrándose seguramente algunos de los contenidos. Y para empezar, lo que hemos obtenido ya es muy probablemente una relación bilateral, casi de Estado a Estado, entre Madrid y Barcelona, como si fuera una relación entre Brasil y Lituania, vamos. Bueno, interesante titular. Suben las temperaturas, posteriormente matizado por Rafa. Gracias, Rafa. Percival Manglano, noticia del día y análisis o interpretación que haces mediante tu titular. Yo diría, se boicotea al PP en el orgullo gay, se boicotea a Pablo Casado en los Sanfermines, pero los fascistas son los demás. Es decir, como sabemos, en el orgullo gay no se ha invitado al presidente de la Comunidad de Madrid porque es del PP. Los mismos que reclaman tolerancia para sí mismos son incapaces de ejercer la tolerancia hacia una opción política. Pablo Casado hoy en Pamplona ha visitado los Sanfermines y ha sido insultado, acosado, incluso una persona se le ha acercado con intenciones violentas. Y sin embargo, a quien se les acusa de fascistas es al PP, cuando los comportamientos fascistas los está sufriendo el PP. Gracias, Percival. Asís Timmermans, por último, tu titular. Sí, mi titular es: Torra no renuncia al golpe de Estado y Sánchez le premia. Porque yo creo que es el resumen de lo que ha ocurrido hoy. Ha dicho expresamente Quim Torra que no renuncia a nada, que lo que llaman esa mal llamada vía bilateral, etcétera, etcétera, es algo que no les hace en absoluto renunciar a nada, ni de lo que han hecho, ni de lo que pueden hacer, ni al apoyo a los golpistas, ni nada. Y entonces, en justo castigo por anunciar que puede volver a dar un golpe de Estado o continuar el golpe de Estado que está en marcha, en justo castigo, el presidente Sánchez le ha premiado con una comisión bilateral, con una comprensión, con unas palmaditas y con una incierta reunión en Barcelona, dándole un tratamiento aparente, efectivamente, de relación de igual a igual entre no sé qué nación y no sé qué otra nación. Es decir, dos naciones. Bueno, hay que recordar que Pedro Sánchez ha defendido ante Torra que España es un Estado plurinacional y la nación de naciones. Y Torra lo ha dicho, lo ha verbalizado. Me ha quedado muy tranquilo escuchar al presidente del Gobierno hablar al respecto. Bueno, señores, gracias por vuestros titulares. Nuestras cámaras han salido a la calle para preguntarles a todos ustedes cuáles son las principales noticias que les gustaría que abordásemos en este programa y, sobre todo, qué les gustaría tratar que no sale en otros medios, en otras televisiones. Esta es su respuesta. Hombre, pues ahora mismo pues lo del cambio de gobierno y todo esto con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, luego también lo del PP, de a ver quién es el líder político, vamos, del partido y todo eso. Por tema lo tenemos muy cerca de Cataluña. Y que a ver si se ponen un poquito las pilas y miran por el interés general en vez de por el interés propio de cada partido. Pues lo que más me preocupa son los políticos. Pues nada, básicamente todos los que están en el gobierno lo que puedan hacer. O sea, ahora mismo estaban que iban a subir los tipos impositivos, el IRPF y tal, a ver cómo afecta. La unidad de España, cómo se está actuando con eso, ¿sabes? No, me preocupa el populismo y me preocupa la corrupción. Desde luego Cataluña me preocupa, eso sí, por la destrucción que puede tener el país, pero bueno, se admitirá. Lo que están haciendo con el Valle de los Caídos es una vergüenza, porque el Valle de los Caídos es un monumento a la reconciliación de España. Y si no lo quieren entender, por lo menos que lo respeten.